El Islam y el principio de armonía entre religiones, enunciado por Sri Ramakrishna Paramahansa. Si algo caracteriza al Vedanta, también explicado en el Bhagavad Gita, es la aceptación de otros caminos espirituales, como por ejemplo el Islam. En el siglo XIX, el profeta de la armonía entre religiones, Sri Ramakrishna, siguió durante varios años el camino del Islam, guiado por un gurú sufí, afirmando que el Islam también era una forma de alcanzar a Dios. Y os leo una frase de Ramakrishna. Dijo: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Además, seguí el camino de los Shaktas, Vaisnavas y Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia el cual todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Con sinceridad y anhelo uno puede realizar a Dios a través de todas las religiones. Los Vaisnavas realizarán a Dios y así lo harán los Shaktas, los Vedantistas y los Brahmos. Los musulmanes y cristianos también lo realizarán. Ciertamente todos realizarán a Dios si son fervorosos y sinceros. Como siempre, profundas palabras de Sri Ramakrishna. Su discípulo, Swami Vivekananda, si no lo conocéis, aquí tengo una foto de mi admirado Swami Vivekananda, que es el que introdujo el Vedanta y el Gita en Occidente. En su famoso discurso en el Parlamento de las Religiones de Chicago dijo, en una parte: soy hinduista, el musulmán tiene que ser un buen musulmán y el cristiano buen cristiano. Incluso un discípulo musulmán de Vivekananda se convirtió al hinduismo con el nombre, fijaros bien, Mohamed Ananda, Ananda felicidad. La vida de Gandhi fue un ejemplo práctico de armonía entre religiones. Afirmó que había leído más de una vez el Corán y consideraba que el Islam era un camino de paz. Gandhi inspiró a uno de los mayores empresarios musulmanes de India, el doctor Yusuf Hamied, para construir uno de los laboratorios más grandes de India. Y Gandhi decía: amo el Islam, el cristianismo y a muchas otras religiones mediante el hinduismo. Esta frase nos permite entender esa tolerancia interreligiosa que emana de todo el hinduismo. Recordar que el libro que podéis ver aquí detrás, aquí podéis ver el libro, el Yoga de la Sabiduría Bhagavad Gita, contiene, la primera parte del libro, contiene el Bhagavad Gita, de acuerdo a Gandhi, que lo ha traducido al español. Para Gandhi, el Islam de la época de los califas, del Harun al-Rashid y Mamun, fue el más tolerante entre religiones del mundo. Su hijo, Harilal Mohandas Gandhi, el hijo mayor, se convirtió al Islam, aunque después regresó al hinduismo. Otra frase de Gandhi decía: el Islam representa la unidad y la hermandad de la humanidad, y no la ruptura de la unidad de la familia humana. Profundas palabras también. El Islam es perfectamente compatible con el principio de armonía entre religiones de Ramakrishna. Varios sutras del Corán así lo atestiguan. Os voy a leer algunas. Todos los mensajeros que enviamos hablaban la lengua de su pueblo, para que pudieran explicarle su mensaje. La sura Ibrahim Shim. A cada uno de vosotros os hemos prescrito una ley y un método. Si Alá lo hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad unida en la religión. Es la sura Al-Makkaidah, la 548. Y en otra, en la 262, en la surat Al-Baqara, podemos leer: los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes creen en Alá y en el último día y obran bien, estos tienen su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Sin embargo, hay un versículo del Islam que hay que interpretar con mucho cuidado, en el que afirma que no vendrá ningún otro profeta después de Mahoma. De cierta manera, el cristianismo también afirma lo mismo. Y en el Corán leemos en 33:40: Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Dios, y atención, el sello de los profetas. Perdón, el sello quiere decir que no va a venir ningún profeta más. El emperador Akbar el Grande, que gobernó India entre 1542 y 1605, promovió la tolerancia entre otras religiones. Era musulmán, incluso alentó el debate sobre cuestiones filosóficas y religiosas. En 1575 creó el Ibadat Khana, o podemos traducirlo como la Casa de Adoración, invitando a teólogos y filósofos tanto cristianos, hinduistas, jainistas y zoroastras.
al no estar satisfecho con la rigidez de la ortodoxia islámica y buscando reconciliar las diferentes religiones del vasto imperio mogol, creó en 1582 la religión sincrética Din y Ilahi, la religión de Dios, una fe monoteísta mezclando elementos de las religiones de su imperio, Islam, hinduismo, zoroastrismo, cristianismo, jainismo y budismo. El Din y Ilahi fracasó. El historiador y poeta musulmán Amadou Amatebali Ba, que nació en Mali entre 1900 y murió en 1991, creo que es uno de los sabios más grandes de la civilización africana. Hay un libro interesantísimo que se llama Jesús visto por musulmán, que yo lo he buscado en muchos países de África y no lo he encontrado, pero sí que he leído varios extractos. Y este libro es maravilloso. Y os leo lo que decía, porque es básicamente lo que decía Ramakrishna. Recordar que era Amadou Atepa, era musulmán. Y decía, cuando tengo la oportunidad de conocer a un creyente, ya sea mi hermano cristiano, judío, budista o los hermanos de las religiones tradicionales africanas, me pongo a escuchar. Es el momento, creo, de olvidar nuestras diferencias. Cada uno debe seguirse plenamente a sí mismo y llegar a Dios siguiendo su propio camino. Fijaros que son muy similares a las enseñanzas de Ramakrishna y a las interpretaciones de Vivekananda. El Gurú Nanak, fundador del Sikhismo, predicó desde sus inicios a cualquier creyente, ya fuese un musulmán, jainista, zoroastra, hinduista o budista. Hay un caso muy curioso que a mí se me ha llamado la atención, que es el del fundador del grupo logístico taiwanés, Grupo Evergreen, una de las navieras más grandes del mundo, y se llama Chang Yufa. Tiene más de 27.000 empleados en todo el mundo, pero él pertenecía a una religión muy desconocida que se llama el Yikuan-Tao, que surgió en China en el siglo XX y que es una religión sincrética, incorporando elementos del taoísmo, del confucianismo y del budismo. Pero el Yikuan-Tao reconoce a otras religiones como el hinduismo, el islam o el cristianismo como religiones verdaderas. Otro ejemplo que podemos comentar rápidamente es el de Swami Narayanan. Fue un yogui asceta. Su ejemplar vida y enseñanzas proporcionaron un renacimiento de las prácticas hindús del Dharma, Ahimsa y Brahmacharya. Sus seguidores le consideraban como una manifestación de Dios y tuvo seguidores hinduistas, musulmanes y zoroastras. Bueno, aquí os he querido... Soy Pedro Ronell, experto y traductor del Gita, y estoy haciendo una serie de vídeos para explicar, con varios ejemplos de diferentes religiones, para explicar, para que todos podamos entender ese principio tan necesario de Sri Ramakrishna sobre la armonía entre religiones. Pero para que todos podamos seguir este principio, algo tenemos que conocer de estas diferentes religiones. Este vídeo era una pequeñísima reflexión. En los materiales de estudio encontraréis mucha más información sobre si el Islam es compatible con este principio, y lo es. Lo único que hay el versículo que os he comentado refiriéndose al ser de los profetas, que puede interpretarse de muchas maneras. Muchísimas gracias. Om Namaste.